Hoy voy a referirme en estos próximos minutos a las guías que hay y la evidencia actual que hay sobre diabetes, riñón y riesgo cardiovascular. Nosotros conocemos que la diabetes tiene unas complicaciones agudas y unas complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones crónicas es importante recalcar que hay complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares, y dentro de las complicaciones microvasculares es importante la enfermedad renal diabética. Este dato es muy interesante porque este es un estudio de 137,000 pacientes donde tiene como objeto principal avisar y decirle a la gente que dentro de las manifestaciones o dentro de las primeras manifestaciones de un paciente diabético como complicación, en un 60% están las complicaciones cardiovasculares y las complicaciones renales. Entonces, ¿cuál es la relación de la diabetes mellitus tipo 2 con la enfermedad renal? Si nos vamos a los datos epidemiológicos, vemos que aquí hay datos reportados desde el año 2013. Estos son datos estadísticos donde para ese año existía o se hizo un diagnóstico de 382 millones de pacientes diabéticos y la proyección estimada al año 2035 es de 592 millones. Si nosotros tomamos la población de esos 382 millones de pacientes diabéticos en el 2013 diagnosticados, 114 millones de esos pacientes se les encontró enfermedad renal diabética, y la proyección de esos pacientes con enfermedad renal diabética al año 2035 fue de 177 millones de pacientes. Esta es la población de pacientes diabéticos que es parecida a la población de países como el Reino Unido, Francia y España. ¿Y qué problema estamos cruzando nosotros? Que cuando nosotros hablamos de la enfermedad renal crónica, ¿cuáles son sus causas? Vemos que desde hace muchos años, en la actualidad, y la proyección que hay es que la diabetes sigue siendo la principal causa a nivel mundial y por ende en nuestro país. ¿Qué nos preocupa? Que la proyección a 2030 va a ser más o menos de un 60% en diálisis de los pacientes cuando nosotros miramos esta población. Cuando vamos a una unidad renal, ¿cuál va a ser la proyección? Que en el 2030, 6 pacientes de los 10 pacientes que van a estar sentados en hemodiálisis van a ser pacientes diabéticos. Estos son datos de la cuenta de alto costo y aquí ya nos aterrizamos a las estadísticas que hay en Colombia. Estos datos salieron hace aproximadamente 15 días y vemos que la prevalencia de pacientes con esta patología se está incrementando. El reporte de la cuenta de alto costo anterior daba más o menos 37,000 pacientes en diálisis y al reporte que es de junio de 2019, el punto de corte, ya hay 43,000 pacientes en diálisis, de los cuales la diabetes sigue siendo la principal causa. Entonces, esto es un dolor de cabeza y es importante conocer la magnitud de este problema. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentados a un paciente diabético y ya le asociamos que tiene una enfermedad renal, le estamos colocando un apellido en donde nosotros tenemos que generar impacto y pronóstico. Y la pregunta sería, ¿cuál es? Si tengo un paciente diabético con enfermedad renal, primero ya sabemos que hay una excelente relación, una relación muy sinergística, pero la pregunta siguiente a hacerse es, ¿cuáles son los problemas y retos a que nosotros estamos enfrentados? Y definitivamente el principal problema a que nosotros estamos enfrentados es la enfermedad cardiovascular y el riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes. Esto ya está demostrado en estudios. Esto es un estudio o un reporte del UKPDS. Vemos que cuando el paciente no tiene compromiso o nefropatía, la prevalencia a 10 años, la mortalidad va a ser de un 12%, pero a medida de que los pacientes tienen compromiso renal dado por albuminuria o deterioro de la tasa de filtrado, la mortalidad a 10 años va a ser un 90%, es decir, la enfermedad cardiovascular dentro del paciente diabético renal va a marcar pronóstico. Y si nos vamos a este otro dato, que esto es una publicación de Lancet, vemos que la causa cardiovascular va a ocupar un lugar muy importante dentro de los pacientes con enfermedad renal crónica. Y no solamente es la tasa de filtrado, como podemos ver acá, sino también la presencia de albuminuria, inclusive desde marcadores tempranos, valores de 10, no hay que esperar a 30, ya implican impacto en mortalidad cardiovascular. Entonces, aquí que concluimos que la mortalidad o los desenlaces cardiovasculares son un reto muy importante. Entonces, teniendo en cuenta esa relación que hay de enfermedad renal, diabetes y enfermedad cardiovascular, ¿qué guías existen en la actualidad? Vemos que, como decía nuestro amigo Juan Diego Montejo en su excelente charla ayer, vemos que hay varias guías publicadas. Están las guías de la ADA, están las guías europeas, hay otras guías por acá de la sociedad italiana, están las guías de la Sociedad de Cardiología Europea, pero vemos también que es muy importante que
como mencionaba nuestro compañero, hay una preaprobación de las guías CADIGO enfocadas en los pacientes diabéticos con enfermedad renal. Pero específicamente si cogemos todas esas guías, ¿qué es en general lo que nos dicen las guías? Cuando revisamos las guías europeas, que fueron publicadas en el 2019, vemos que es importante en el manejo del paciente diabético con enfermedad renal tener como primera línea la metformina, siempre evaluando primero en el paciente diabético si tiene enfermedad renal o si tiene enfermedad cardiovascular establecida. Y si definitivamente el paciente diabético tiene enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, nosotros, además de la metformina, tenemos que actuar con medicamentos que hayan demostrado impacto en estos desenlaces cardiovasculares y desenlaces renales. Es muy importante el GSLT2 inhibidor y el agonista GLP-1. Pero si nos vamos específicamente al riesgo cardiovascular, que es de pronto la variable que nosotros queremos saber, hombre, si tenemos un paciente diabético, ¿cuál es su riesgo cardiovascular? Vemos que la Sociedad Europea de Cardiología recientemente, el año pasado, como había comentado, publicó una escala que es muy importante que tengan en cuenta. Definitivamente aquí van a ver que si tenemos un paciente diabético tipo 2, no hay paciente diabético tipo 2 de riesgo cardiovascular bajo. El paciente diabético tipo 2 es de riesgo cardiovascular intermedio o es de riesgo cardiovascular alto. ¿Qué es importante en el riesgo cardiovascular alto? Que esta la subclasificaron en dos categorías, el riesgo cardiovascular alto y el riesgo cardiovascular muy alto. Es decir, cuando tenemos un paciente diabético, vemos que tenemos tres grandes grupos, que es el de riesgo moderado y el de riesgo cardiovascular alto y el de riesgo cardiovascular muy alto. ¿Qué es importante recalcar de acá? Que la gran mayoría de nuestros pacientes renales son de riesgo cardiovascular alto o muy alto. Son muy pocos pacientes renales que están cobijados de riesgo cardiovascular moderado. De 10 pacientes que ustedes tienen diabéticos tipo 2 con enfermedad renal diabética, un porcentaje menor del 10% van a ser de riesgo cardiovascular intermedio. La gran mayoría de pacientes, el 90% de pacientes que ustedes van a ver en la consulta, van a ser de riesgo alto o de riesgo muy alto. Fíjense que es muy importante establecer estas diferencias porque cuando el paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, es de riesgo cardiovascular muy alto. Y desde el punto de vista renal, cuando el paciente tiene una depuración, un filtrado menos de 30 o tiene la presencia de albuminuria, una 3, más de 300, ya es de riesgo cardiovascular muy alto. Entonces tengan en cuenta este gráfico que es muy importante. Pero no nos quedemos solamente con las guías internacionales. Acá en Colombia, también de hace poco desarrollamos unas guías muy importantes que les voy a mencionar más adelante que van a salir publicadas. Esto está preaprobado en la revista de la Sociedad Colombiana de Cardiología, en donde tuve la oportunidad yo de participar con el doctor Juan Diego Montejo y con el doctor Mauricio Lopera, compañeros y que están en el evento, en conjunto con otras 3 sociedades científicas a nivel nacional: Sociedad Colombiana de Medicina Interna, Sociedad Colombiana de Cardiología, Sociedad Colombiana de Nefrología y Sociedad Colombiana de Endocrinología. Para avanzar con estas recomendaciones, quiero comentarles este artículo también recientemente publicado, donde también tuvimos la oportunidad de participar con el doctor Mauricio Lopera. La publicación fue recientemente en junio, fue un artículo original donde nos preguntábamos cuál era el efecto de las terapias farmacológicas específicamente para el control glicémico en pacientes diabéticos tipo 2 en los desenlaces cardiovasculares. Y para resumirles este artículo, que fue muy importante para tenerlo en cuenta dentro de las recomendaciones, es importante decirles, y ahí lo recalco en azul, que hay unas terapias innovadoras que específicamente son los inhibidores de la GSLT2 y algunos agonistas GLP-1, que muy bien comentaba Juan Diego en su conferencia ayer, que impactan no solamente en seguridad cardiovascular, sino en resultados cardiovasculares positivos, en disminuir desenlaces cardiovasculares. Y esto ha agregado a que muchas de estas moléculas van a tener también impacto en los desenlaces renales. Entonces les recomiendo que lean esa revisión porque está muy interesante y actualizada con respecto a estos aspectos. Entonces, básicamente, ¿qué dicen las guías o cuáles son las recomendaciones colombianas para el manejo del paciente en el riesgo cardiovascular del paciente con diabetes mellitus tipo 1? Esta es la publicación que les hablaba, que está próxima a salir. Y específicamente, ¿qué hicimos? Se resolvieron o se trataron de hacer un esquema de preguntas, de las cuales se seleccionaron 14 preguntas, que fueron las preguntas que están publicadas en la recomendación y que básicamente cuáles son, porque les voy a recalcar la más importante. Uno, la primera pregunta que nos tenemos que hacer en diabetes, riñón y riesgo cardiovascular es si un paciente diabético tipo 2
asintomático desde el punto de vista cardiovascular, es recomendable a todos esos pacientes hacerle pruebas invasivas o pruebas de detección de aterosclerosis asintomática. Esta respuesta en toda la evidencia que revisamos es no. No a todos los pacientes diabéticos por riesgo-beneficio de manera rutinaria le tenemos que hacer pruebas para detectar aterosclerosis asintomática, o sea, arteriografía o ecoestrés, sino básicamente hay unas recomendaciones que son estas tres que están dichas en la diapositiva, donde si yo tengo un paciente diabético y este paciente diabético tiene anormalidades en un electrocardiograma que siempre se lo deben de pedir, que sugieran isquemia, ahí sí ese paciente hay que hacerle una estratificación de enfermedad cardiovascular. O si el paciente es diabético y se le encuentra signos y síntomas de enfermedad en cualquier otro lecho vascular, o si el paciente tiene manifestaciones que sugieran dolor torácico o disnea que sugieran enfermedad coronaria. Entonces, esta pregunta es muy importante en tamizaje. Diabético tipo 2, a todo el mundo estratificación de aterosclerosis asintomática, no. Hay unas indicaciones específicas que hay que hacer, pero es muy importante de entrada a todos los pacientes hacer un electro. La siguiente pregunta, después de hablando del tamizaje, es si existen pacientes diabéticos tipo 2 de riesgo cardiovascular bajo. Como les decía anteriormente, y esto no es nuevo y están en la guía europea, no existe un paciente diabético tipo 2 de riesgo cardiovascular bajo. Los pacientes diabéticos tipo 2 son de riesgo intermedio o de riesgo alto, pero como les he explicado, de riesgo alto se divide en riesgo alto o riesgo muy alto, y ahí están las características que les explicaba anteriormente. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. La siguiente pregunta que fue muy importante es, habla del tratamiento no farmacológico. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones respecto a los cambios en el estilo de vida que tenemos que hacer para el paciente diabético tipo 2? Ahí están y están claras la parte del tabaco, la dieta balanceada, la reducción de peso y el ejercicio. Y vienen entonces las preguntas de intervención que son muy importantes. Metas de presión arterial que impacten el riesgo cardiovascular en el paciente diabético, definitivamente menos de 130/80 son las metas que debemos tener, siempre y cuando evaluando que el paciente no vaya a tener descompensación, porque hay que individualizar los pacientes y tenemos que tener un abordaje centrado en el paciente. Y en cuanto a opciones de tratamiento, la pregunta 5 es muy importante en los lípidos. Ustedes saben que de acuerdo al riesgo cardiovascular hay unas metas de LDL que uno debe cumplir y hay metas tan estrictas que van desde 55 cuando el riesgo cardiovascular es muy alto, la enfermedad cardiovascular es establecida, hasta un riesgo moderado que debe tener metas de LDL de 100. Y definitivamente las estatinas son los medicamentos de lesión para estos pacientes. Seguimos con la pregunta de aspirina, que es muy importante, porque esto lo preguntan mucho. ¿A todos los pacientes diabéticos hay que dar la aspirina? Definitivamente en prevención secundaria a todos los pacientes diabéticos sí tenemos que dar la aspirina, pero en prevención primaria, en general, cuando los pacientes diabéticos son de riesgo intermedio, riesgo moderado, no tenemos que dar la aspirina a todos los pacientes. Y en los pacientes de riesgo alto tenemos que evaluar y individualizar a los pacientes para ver cuáles de ellos se van a beneficiar del uso de aspirina. Nos vamos a las tres preguntas fundamentales y estas las coloqué en un solo grupo, que es la recomendación ya de intervención con antidiabéticos en pacientes diabéticos con riesgo cardiovascular. Hay básicamente tres grandes grupos: el paciente diabético de riesgo cardiovascular moderado, o el paciente diabético que es de riesgo cardiovascular alto y el muy alto, que inclusive en el riesgo muy alto está el paciente con enfermedad cardiovascular establecida. La pregunta 8 y la pregunta 9 van a tener específicamente las mismas respuestas, y las respuestas básicamente están basadas en las guías, que si tenemos un paciente diabético de riesgo cardiovascular alto o riesgo cardiovascular muy alto, que ahí están los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, definitivamente nosotros tenemos que darle intervención, además de la metformina, de terapias que hayan demostrado impacto en disminuir mortalidad cardiovascular. Y definitivamente aquí los inhibidores de la GSLT2 y los agonistas LP1 juegan un papel muy importante. Y aquí está la evidencia. Hay evidencia con GSLT2 inhibidores, que la evidencia es mucho más contundente en cuanto a las moléculas que tiene, y con algunos agonistas LP1, como pueden ver en la gráfica, aquí está el impacto en el MACE, donde se sabe que de los agonistas LP1 el que demostró mejor impacto en mortalidad cardiovascular fue la semaglutida, pero la dula y la lira también son importantes. Entonces, la pregunta número 10 es importante: la recomendación de la terapia antidiabética en riesgo moderado. Ya sacamos a los de riesgo alto, quedamos con riesgo moderado, y definitivamente la metformina sigue siendo el tratamiento de elección. Y definitivamente, si no tenemos metas con la metformina, debemos dar tratamientos buscando la meta triple, que es disminuir la hemoglobina glicada sin riesgo de hipoglicemia y que generen pérdida de peso, que son los famosos valores agregados.
Bueno, aquí definitivamente están las preguntas en la parte de deterioro renal, que es la pregunta 11. Es importante a los pacientes hacer una búsqueda activa y es muy importante tener en cuenta en la enfermedad renal este grupo de medicamentos que les comentaba. Esta viene siendo la evidencia de los estudios importantes. Aquí los pueden ver, tanto SLT2 inhibidores como de agonistas GLP-1. Y una pregunta muy importante ya para terminar, siempre al paciente que le encuentren enfermedad renal, ya, miren el riesgo cardiovascular, pregúntense si el paciente tiene riesgo de falla cardíaca, porque esto se llama intervención de riesgo. Las guías últimamente hablan de prevenir, de impactar al paciente de manera temprana y específicamente hablo de esta escala que es muy importante que la sepa, que se basó en el estudio DECLARE y esta es una estratificación de riesgo de falla cardíaca donde, como pueden ver, si ustedes tienen un paciente diabético con solo la presencia de albuminuria más de 300, le da un valor de 2 puntos, inclusive igual al tener previamente falla cardíaca y muy por encima de la tasa de filtrado o de enfermedad coronaria previo de fibrilación. Si ustedes es un paciente diabético, tienen más de 300 de albuminuria, van a tener el puntaje de 2 y 2 o más implican que el paciente tiene riesgo alto de falla cardíaca, por lo cual tienen que intervenirlo con medicamentos que impacten en esto. Y les resumo todo con esta publicación muy reciente donde hacen un algoritmo muy interesante y teniendo en cuenta todas estas variables. Miren qué es importante la albuminuria, miren qué es importante la tasa de filtrado para ver qué opción de tratamiento le dan. Después evalúen el riesgo cardiovascular que tiene el paciente y también evalúen el riesgo de falla cardíaca, que es el score que les estaba comentando, y ya después se van a la parte de riesgo metabólico. Con esto van a hacer un abordaje importante y este abordaje es basado en la gestión de riesgo, identificar tempranamente al paciente porque muchos los van a ver asintomáticos y solamente la presencia de más de 300 miligramos de albuminuria, una 3, ya les da un paciente que ya tiene riesgo cardiovascular aumentado y que tiene riesgo de falla cardíaca aumentado y tienen que intervenirlo para precisamente evitar que le den esas complicaciones. Van a salir publicadas también estas guías, que son las guías CADIGO, es una preaprobación que también hay, y acá básicamente dicen lo mismo. Dicen, aquí hablan de las escalas de riesgo cardiovascular teniendo en cuenta la albuminuria y teniendo en cuenta la tasa de filtrado y definitivamente cuando tienen albuminuria 3, esto sí es un marcador de riesgo cardiovascular importante y de riesgo de falla cardíaca, por lo cual debemos intervenir. Entonces, básicamente los mensajes para llevar a casa son eso. Yo aquí quiero hacer como un énfasis en que hay que intervenir tempranamente al paciente, hay que hacer una gestión de riesgo temprano, hay que identificar estas variables e impactar tempranamente porque en estos momentos tenemos terapias innovadoras que pueden hacer, al utilizarlas, uno hacer una intervención temprana y con eso cambiar el pronóstico de los pacientes y evitar precisamente que el paciente renal llegue a diálisis o necesite un trasplante. Todos los pacientes diabéticos tipo 2 deben tener estudio renal, eso no hay ninguna duda, por las características de que es muy frecuente en la enfermedad renal diabética, hay que hacer un enfoque temprano de riesgo, tenemos que usar terapias que sean protectoras renales y cardiovasculares y es importante tener en cuenta la intervención temprana con inhibidores de SLT2 o con agonistas GLP-1 que hayan demostrado impacto cardiovascular e impacto renal. Muchísimas gracias.